Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Lo primero, perdonad por la voz, porque sigo un poco estropeado de la garganta de estos últimos días. Pero, hombre, había que analizar este Atlético de Madrid 4, Real Sociedad 0. Podríamos decir casi Alexander Sörloth 4, Real Sociedad 0, porque la verdad es que fue una exhibición absolutamente histórica, de hecho literalmente, porque ayer Sörloth marcó el hat-trick más tempranero de la historia de la Liga, también marcó el hat-trick más rápido de la historia del Atlético de Madrid, tempranero entendiendo cómo desde el minuto 0 hasta que marca el hat-trick, y rápido como el tiempo que pasa entre el primer gol y el tercero. También es el primer jugador en muchísimo tiempo en marcar 4 goles en la primera media hora. La verdad es que fue una absoluta locura lo que se vivió ayer en el Metropolitano. Entraba todo por parte de Sorloth. Recordaba al Sorloth del Villarreal que casi necesitaban menos ocasiones de gol que goles hacía, así que muy contentos por su parte. Creo que está haciendo méritos o está diciendo, está llamando a la puerta del club diciendo tenéis que invertir en otras posiciones, interior izquierdo, lateral, central, un 5. No hace falta que invirtáis mucho en la delantera porque yo me encargo la próxima temporada de meter los goles junto con Julián Álvarez. Pero tampoco fue lo único que dejó esto, la exhibición de Sorloth ayer. También vimos una gran actuación de Pablo Barrios con el cambio de sistema bastante liberado, guardándole las espaldas de Paul y Coque y, bueno, metiendo un pase espectacular en el primer gol y otra exhibición también del canterano en su partido número 100. Tercera portería seguida para Oblak, que está luchando por el Zamora y, sobre todo, también, mirando un poco al equipo en general, decimotercera clasificación matemática para la Champions seguida en 13 años, así que, oye, una noche muy bonita, muy buena, y Simeone lo decía en rueda de prensa, que este equipo, que le dijo al descanso al equipo que cuando queréis jugáis muy bien, y ayer fue uno de esos días en los que también nos da un poco de rabia decir, ¿por qué haces estos partidos en casa y luego fuera de casa pierdes a algunos otros? Pero bueno, mirando el lado positivo, la verdad es que podemos comentar muchas cosas de este partido. Sí, lo único que ese querer se tiene que convertir en un deber y en líneas generales fue un muy buen partido. Lo has comentado, decimotercera clasificación consecutiva del Atlético de Madrid a Champions League y ya lo decimos como si nada, como si fuese un dato más y es de una importancia y de un mérito impresionante. Si miramos, no en España, me refiero en toda Europa, cuántos equipos han estado las mismas veces que el Atlético de Madrid en Champions en los últimos años, la lista es muy cortita y el partido fue muy bueno en todas las líneas. La Real Sociedad fue un auténtico desastre, pero creo que también hay que dar mérito al Atlético de Madrid que superó por completo a la Real. Hay varios puntos a analizar sin lugar a dudas. No se puede empezar por otra cosa que no sea Alexander Sorloth, que más allá de una buena actuación, de un gran partido, es directamente una exhibición histórica del noruego. Los datos son impresionantes. Vemos que muy pocas veces dentro de la Liga Española se han conseguido estos registros, incluso algunos batiendo ese récord, el hat-trick, como bueno, los datos que ha comentado Dani. Y al final es lo que va a necesitar Sorloth. Obviamente no digo que tenga que marcar 3 4 goles por partido para nada, eso es insostenible, pero siempre lo que se le ha pedido es que tire abajo la puerta de cuando es titular, porque lo hemos hablado mucho aquí en el canal, la temporada de Sorloth desde el banquillo es excelente. Muchas veces hablamos de Correa, de la importancia de un jugador como Correa en estos últimos años desde el banquillo, y Sorloth ha tenido la misma importancia, incluso más, dentro de esta temporada. Las cifras son excelentes para los pocos minutos que ha jugado, pero cuando le tocaba ser titular siempre le faltaba un algo. Ayer todo lo que tocaba iba para adentro, los remates son muy buenos remates por parte de Sorloth, contundentes, fuertes, bien colocados. Incluso pudo marcar un quinto gol, otro remate también buenísimo, adelantándose a la defensa, porque aparte de los remates y de la efectividad de ayer por parte de Sorloth, estuvo muy bien moviéndose, entendiendo muy bien esos espacios, la Real defendió muy bien esos centros laterales y Sorloth estuvo donde había que estar, que al final es lo que se le pide a un 9. Queda por ver si puede mantener esa continuidad, sobre todo la próxima temporada. En este tramo creo que va a poder seguir teniendo números porque va a partir de inicio y ver si el próximo año es capaz de convertirse en el 9 titular del Atlético de Madrid, que es igual la asignatura pendiente que ha tenido Sorloth, porque lo demás, el rendimiento desde el banquillo es muy, pero que muy bueno. Y veíamos un cambio de sistema por parte del Atlético de Madrid, condicionado principalmente por la baja de Julián Álvarez. Y la verdad que me gustó mucho, sobre todo el centro del campo.
Al final, lo que más destacó y lo que más cambió respecto a otros partidos fue la figura de Pablo Barrios. Y aquí está el problema del equipo, que por eso nos hemos quejado tantas veces de la falta de un 5, la falta de un pivote. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque estás haciendo que varios futbolistas tengan que jugar fuera de su posición. Y no es por antojo de Simeone. Simeone lo ha hablado muchas veces. Ha dicho, Barrios tiene que llegar más arriba, tenemos que encontrar esa posición con De Paul, con Coque. Es lo mismo en los tres futbolistas y todo por la falta y el no querer haber fichado un mediocentro posicional en estos últimos años, porque Coque ha tenido que jugar de 5 muchos años y desaprovechando años de Coque para que jugase en esa posición. Este año hemos tenido que ver ese doble pivote formado por Barrios y De Paul, que han rendido, pero ninguno de los dos es pivote. Son jugadores que son mucho mejores con libertad. Y ayer, en un partido en el que eres protagonista, que tienes balón, que está que como jugador posicional, eso que hace que De Paul y principalmente Barrios se libere. Y Barrios es un fantástico interior. Siempre lo hemos dicho en el canal. Barrios es interior y cuanto más cerca de la portería esté, mejor. Porque es un futbolista con una gran visión de juego. Igual le falta el acabar las jugadas, el tener mejores cifras goleadoras, pero eso lo va a conseguir con el tiempo, porque lo demás lo tiene todo. El físico de Barrios es espectacular, pero también es ese jugador que es mucho mejor en la parte de arriba, en esos metros finales, en ese último pase, que en la zona de creación desde atrás. La primera asistencia creo que es el mayor ejemplo de lo que puede hacer Barrios y esto también se puede ligar qué va a pasar la próxima temporada, porque seguimos teniendo la duda qué sistema va a utilizar Simeone. ¿Volverá a los tres centrales? Si vuelve a los tres centrales, veremos tres futbolistas en el centro del campo y sería un centro del campo parecido con los posibles fichajes que pueda haber. Esto es un poco los puntos a destacar del partido de ayer, pero en general, grandísimo partido del Atleti, Día del Niño, creo que no se pudo disfrutar más en toda la jornada que hubo alrededor del Metropolitano, creo que merecíamos un partido así en el que nos lo pasamos realmente bien en el estadio, al principio casi ni te lo creías, dices, pero ¿cuántos goles va a meter este hombre? Porque era uno tras otro, con apenas minutos entre ellos, así que nada, vamos a por este análisis del Atlético de Madrid 4, Real Sociedad 0. Pues vamos a ello, empezamos con el análisis. Y empezamos, como siempre, con el 11 del rival, una Real Sociedad bastante pobre, bastante mermada. Yo creo que es un equipo absolutamente caído. No sé si creo que todavía puede entrar en Europa League, en Conference League, pero Pues sí. lo tiene complicado, la verdad, viendo el nivel que vimos en el día de ayer y en los últimos partidos también, con Alex Remiro en portería, Aramburu, John Martín, Aritz Elustondo y Javi López en defensa. Hay que decir que ayer iba a empezar, pero se lesionó en el calentamiento y por eso entró Aritz Elustondo, Zubimendi, Susic y Pablo Marín en el centro del campo. Arriba Cubo, Barrensen izquierda y Oyarzábal arriba. Lo dicho, una Real Sociedad que no pudo hacer prácticamente nada. Los 3 goles de Sorloz creo que desactivaron por completo a la defensa y a todo el equipo de la Real en general. Creo que llegó a tirar una vez a puerta un disparo muy flojito a Oblak en la segunda parte, pero la verdad es que viendo la Real estos últimos años, cómo ha competido tan bien con Imanol Alguacil al frente y ver la Real ayer, la verdad es que extraña mucho, pero se explica un poco la temporada que está haciendo, que es muy pobre. Es verdad que llegó a las semis de Copa del Rey, que en Liga todavía eso, pueden entrar en Europa, pero la verdad es que comparada con otros años, esta Real, pues la verdad es que ayer no estuvo al nivel. Sí, un auténtico despropósito el partido de la Real, que volvemos a decir, fue un muy buen partido en el Atleti, pero la Real fue, yo creo que eso directamente un auténtico desastre. En los centros laterales la defensa estaba siempre mal colocada. Luego ya también cuando tienes el día malo que ocurre de todo. Mismamente hay un gol de Sorlo que despeja uno de los centrales de la Real, le pega al otro y luego le cae a placer a Alexander Sorloth, pero no fue la incapacidad solamente de no defender, sino que era incapaz de tener el balón, de ver a un equipo que si por algo ha destacado la Real de Alguacil, es un equipo que le gusta tener el balón. Pero lo de ayer es un poco el reflejo de la temporada de la Real Sociedad, porque es difícil, porque siempre te quitan jugadores importantes, este año mismamente Merino. Ahora, por ejemplo, Zubimendi se va a ir, salió la información Fabrizio que ya lo tiene todo hecho con el Arsenal, pero aún así creo que plantilla para al menos intentar entrar, yo diría, en Champions, comparando con los equipos, y creo que lo va a tener difícil porque los equipos que están luchando por esa plaza de Europa League, por esa plaza de Conference, están llegando muy bien al tramo final de la temporada, y la Real, todo lo contrario, lo comentamos en la previa. Repasamos los últimos partidos de la Real contra equipos de abajo, algunos de ellos,
Era una racha súper irregular por parte de la Real Sociedad. Alguacil irá a final de temporada, pero sí, sorprendente la mala temporada de la Real, que yo creo que todos esperábamos que fuese uno de los equipos que luchase por la Champions y finalmente habrá que ver si consigue entrar en Europa, que es algo que yo creo que se puede poner en duda con mucha razón y ayer un partido flojísimo de la Real Sociedad. Vamos ya con el Atlético de Madrid, que fue todo lo contrario y por eso también nos extraña mucho desde hace ya varias temporadas cómo este equipo es otro distinto en casa y fuera de casa. Ayer fue uno de esos partidos disfrutables en el Metropolitano, con lo ensayado por Simeone, Black en portería, Llorente, Jiménez, Lenormand y Javi Galán en línea de cuatro, con Barrios, De Paul y Coque en el centro del campo. Vimos a De Paul bastante centrado, pero en realidad De Paul y Coque estaban bastante paralelos y era Barrios un poco el que se salía de la norma y iba al ataque y de hecho hizo la asistencia, hizo un gran partido, con Juliano en derecha, Samuel en izquierda y arriba Sorloth, que fue el absoluto protagonista del partido. Buen partido de todos, yo creo. La verdad es que quizás me dejó un poco de ver las bandas. Juliano y Lino no les vi tan bien. No estuvieron. Bueno, Lino sí que tuvo una buena jugada en la segunda parte, una buena conducción, pero no creo que acompañaran del todo a Sorloth, que al final Sorloth, casi, con esos centros de Barrios, de Javi Galán, pues estuvieron muy bien, pero casi parecía el solo contra los centrales de la Real Sociedad. Un Sorloth que lo hemos dicho al principio, un gran partido, pero no estaba siendo lo habitual como titular. Y yo creo que aquí tampoco hay que ser ventajistas viendo el partido de ayer. Leía el dato, creo que en 19 partidos como titular tan solo había marcado 4 o 5 goles Alexander Sorloth. Claro, por eso también le preguntaban a Simeone en rueda de prensa que por qué no jugaba más Sorloth de titular. Y dijo el Cholo, si vamos a los números, ha convertido más goles entrando desde el banquillo. Lo que me gusta y me encanta de él es que es importante en todos los momentos de un partido, por su juego aéreo, si entra en un rato, si hay que contragolpear, si necesitamos una figura arriba para que salga el equipo. Juega lo que el equipo necesita y aprovechando los goles. Estaba jugando, efectivamente, mejor de suplente que de titular y es por eso que entiendo que Sorloth no ha sido titular. ¿Yo lo hubiera sacado más veces en el 11 titular? Sí, sobre todo por el nivel de Griezmann, no tanto por lo que estábamos viendo de Sorloth. Y por eso creo que no hay que ser ventajistas viendo el partido de ayer, pero sí, creo que Sorloth ya a nadie le puede mover del 11. Creo que sería una temeridad absoluta volver a ver a Griezmann en los próximos partidos e incluso en el Mundial de Clubes. Veremos a ver por quién se decide Simeone, si hay cambio de sistema, como decía Diego. Pero bueno, lo dicho un poco con Sorloth y del resto, bueno, Pablo Barrios partidazo, también lo destacó mucho, De Pólico que acompañándoles muy bien, en defensa no se sufrió prácticamente nada, Jiménez y Lenormand estuvieron bien cuando hubo que actuar, o Black también con esa parada en la segunda parte bastante fácil y los laterales acompañó también muy bien Llorente, Javi Galán en el centro del segundo gol o del tercero si no me equivoco, así que gran partido de todos con algunos mejores que otros, pero sobre todo Sorloth pues alzando la mano y diciendo aquí estoy yo para la próxima temporada. Totalmente de acuerdo, y creo que es importante ese comentario sobre Alexander Sorloth, que no hay que ser ventajista, que es algo que últimamente mucha gente hace y no pasas de... Aquí pasamos de ser un futbolista que no vale a ser el mejor y al revés, de ser el mejor a que ese futbolista no vale. Y creo que no hay que ir tanto a los extremos, creo que hay que analizar la temporada por lo que se ha visto durante cada partido. Son muchos meses de competición. Y ahora pues habrá gente que dirá que Sorloth es el mejor 9 del mundo, que no, creo que Sorloth, lo que hemos dicho antes, ha hecho para mí una buena temporada. Es una buena temporada porque desde el banquillo convertir tantos goles es muy difícil, es muy complicado y creo que es un jugador muy importante, pero necesita ser más importante y esa es la realidad. Ojalá pueda tener la regularidad, no va a marcar 3 goles cada partido, pero no es eso muchos partidos en los que no consigue marcas desde el inicio, siendo titular, más que por el hecho de no marcar gol, a mí lo que no me gusta de Sorloth era que no participaba, que no acababa de convertir ciertas ocasiones, pero lo dicho, no me quiero centrar tanto en las cifras, sino un poco más por las sensaciones de un delantero, de ser un jugador poderoso, que aporte al equipo jugando de espaldas, es un jugador muy grande, que vaya al espacio y eran más esas sensaciones, que era lo que no me gustaba por parte de Sorloth, más que por las cifras, que me parecen, lo repito, muy buenas para los minutos que ha jugado. Bueno, más que buenas, excelentes. Creo que pocos jugadores habrá con tal promedio. Y ayer fue, lo dicho, una actuación totalmente histórica por parte de Sorloth, pero ahora necesita eso, convertirse en ese jugador vital para el equipo y que diga a Simeone, no puedo quitar a Sorloth. También estoy de acuerdo que yo habría sacado más veces de inicio a Sorloth y en este caso por el rendimiento de Antoine, que no estaba para jugar, lo hemos visto ayer de nuevo
malas sensaciones creo que dejó, pero creo que desde el banquillo debe ser el rol de Griezmann y a la larga creo que puede acabar aportando, pero Sorloth en estos últimos 3 partidos que quedan, ahora vienen seguidos encima, como él dice, que para un delantero marcar goles es como el bote de ketchup, que una vez que se abre ya no hay quien pare. Pues es lo que tiene que hacer, aprovechar estas 3 últimas jornadas para seguir aumentando cifras y mejorando esas sensaciones desde inicio, como hizo ayer, porque aparte de los 4 goles que marcó, fue un constante quebradero de cabeza para la Real Sociedad. Se movió muy bien y eso es lo que hay que analizar, no solamente para conseguir en los remates, también abriendo muchísimos huecos a sus compañeros, que eso es algo que me parece súper importante. Y luego en el Mundialito también creo que puede ser muy, muy importante para él, porque va a tener una competición importante en la que va a partir como 9 titular y creo que eso le puede dar confianza, la confianza necesaria de cara al próximo año. Otro de los puntos que se me pasó antes era lo de Oblak, que la portería cero es una grandísima noticia porque lo hablábamos en la previa, si hay que marcar unos objetivos en este final de temporada, uno era certificar la clasificación a Champions, cosa que ya se ha hecho. Otro era acabar con buenas sensaciones y uno de los más importantes, para mí vital, era que Oblak pueda conseguir ese sexto Zamora y convertirse en el portero con más Zamoras en la historia de la Liga Española. Ya sabemos que Oblak es histórico, pero así yo creo que podremos decir que ha sido el mejor portero en la historia del fútbol español. Es un dato impresionante, obviamente ha tenido muy buena defensa, pero creo que habla del portero y de la magnitud que ha tenido la figura de Oblak. Ayer apenas tuvo que trabajar, pero eso creo que fue una muy buena noticia porque se hicieron las cosas bien en defensa, algo que estaba faltando en este tramo final de la temporada y ahora a seguir. Va a estar con Courtois porque ayer, bueno, no sé si jugó David Soria, imagino que sí, Sí, creo que con sí. el partido del Valencia. Recibió el Getafe 3 goles, que era el otro portero que estaba en esa lucha. Ahora puede estar con Courtois. Sí, David Soria jugó. Sí, sí jugó David Soria. Y con Courtois, pues veremos. Hoy es un partido, el Barça contra el Madrid, que ahí puede recibir goles. Y creo que Oblak lo tiene muy encaminado. Así que otro objetivo a marcar en estas últimas 3 jornadas: portería cero y hacer aún más grande la historia y la figura de Jan Oblak en el fútbol español. La defensa muy bien, Llorente empezó muy bien el partido con esa fantástica jugada, ese movimiento impresionante de Pablo Barrios, entró como un tiro. Marcos, lo único que se le nubló un poco la vista en los metros finales, no sabía si tirar, si centrar, pero fue un buen partido de Llorente, Lenormand y Jiménez muy seguros. Me gustó ver esa mejora sobre todo en Lenormand, que venía de tener ciertas dudas en las últimas jornadas. Galán también correcto. Estoy de acuerdo también en lo de Lino y Juliano, no participaron tanto, también lo dicho, Llorente estuvo participativo por esa banda derecha, pero creo que hicieron los dos un buen partido, se llevaron una buena ovación al salir del terreno de juego y luego lo que hablábamos antes, el centro del campo, de nuevo esos 3 mediocentros que este año apenas hemos visto con el 4-4-2, pero que se comportó muy bien el centro del campo, Coque como medio posicional, bien en las recuperaciones, siendo el eje del equipo, creando las jugadas, y eso creo que favorece mucho tanto a Rodrigo de Paul como a Pablo Barrios. Veíamos también que Coque y de Paul intercambiaban la posición en ciertos momentos, pero el que más se vio favorecido era, era Pablo Barrios. Al final, esos metros que puede ganar con jugadores al lado creo que son muy buenos. Durante la temporada solo ha tenido uno. Ayer tenía a 2 jugadores muy trabajadores como son Coque y De Paul. De Paul trabajando mucho la presión hasta en el segundo tiempo, que ya el partido fue muy relajado, las cosas como son en la segunda parte, pero lo que hemos hablado al principio del vídeo, esos metros finales para Barrios pueden ser importantísimos porque tiene lo que hay que tener en esos metros finales, tiene frescura, tiene piernas, tiene esa visión del último pase y de cara a la próxima temporada, si se hace las cosas bien, esperemos que sí, porque ya si no se ficha un 5 en condiciones este año, ya no sé qué podemos hacer, pero bueno, la idea y parece que por fin el Atleti va a fichar un mediocentro, creo que vamos a ver una versión, una mejora, mejor dicho, absoluta, increíble por parte de Barrios, que su temporada ha sido excelente. Hay gente que no le gusta Barrios, no lo comparto para nada. A mí me encanta, me parece un chico que tiene un margen aún de mejora increíble y que ha tenido actuaciones y un nivel ya con una regularidad suficiente para hablar
de que es un jugador importante no solo en el Atlético de Madrid, sino que lo va a ser en el fútbol de élite durante las próximas temporadas. Y partido número 100, el de ayer, ya recibía Sí, la sí. placa y para ser un chico tan joven, llegar a los 100 partidos con esta importancia, Uf. pues tiene Y con buena pinta. lesiones de por medio, Sí. que estuvo el menisco y por ahí. Habla de que la irrupción de Barrios está a la altura de pocos futbolistas dentro del Atlético de Madrid en los últimos años. 100 partidos con su edad, pocos jugadores habrá. Mm. Hablando ya un poco del partido, lo que comentabas, empezaba el Atleti con esa jugada de Llorente. Yo desde mi posición hubiera tirado, pero clarísimamente, pero Llorente optó por el pase atrás y no fue así, pero claro, después de esa jugada ya vino la exhibición de Sorloz. Podemos comentar ya todos los goles directamente, porque la verdad es que el primero, el tercero y el cuarto son bastante similares en cuanto a la violencia con la que le pega a Sorloz. A mí, de verdad, he visto el resumen antes, cómo se escucha la red, entiendo que había un micrófono ahí, pero se escucha la red con el golpeo del balón a la portería de Sorloz. Fueron esos 3 goles que digo, el primero, el tercero y el cuarto, parecidos en la violencia con la que le pega el balón a Alexander Sorloz. El tercero, la verdad es que es de delantero inspirado, o sea, esos goles no entran en todos los partidos y la verdad es que coloca el balón justo en la cepa del poste abajo. Y es que era eso, era un delantero inspirado y me recordó, bueno, el partido del Villarreal contra el Real Madrid el año pasado, un Sorloz que no necesitaba 4 ocasiones para marcar 5 goles. Es que hacía más goles que ocasiones y ayer casi fue así. Tuvo la del palo en la segunda parte, pero fue espectacular. El primero, esa carrera de Pablo Barrios demostrando también una faceta que no hemos visto tanto de Barrios, que es un jugador rápido. Pablo Barrios al espacio es un jugador bastante rápido, bastante veloz. Cómo conduce, cómo mete ese pase espectacular para un Sorloz que de primeras tampoco es fácil pillar ese remate, esa comba del balón para de primeras marcar el gol. Golazo de Sorloz. El segundo, como digo, también de delantero inspirado, sobre todo. Buen pase filtrado de Samulino y desde el pico del área metiendo el balón a la cepa del poste. El tercero también muy buen pase de Javi Galán en este caso. Y también otro buen rebote. Bueno, no, el tercero fue el rebote entre los dos centrales. Creo que fue John Martín el despeje que rebota en Zubimendi, si no me equivoco. Y también con violencia marcando el tercero. Y al cuarto después a la media hora. Siendo el segundo futbolista de la liga en toda su historia que menos tiempo ha necesitado para marcar 4 goles, en 30 minutos tan solo, con ese pase también de Javi Galán y ese control, recorte dentro del área para marcar con violencia, como lo repito, el cuarto gol. Así que los 4 son de muy Sorloz. Creo que estos balones al área los tiene que ganar casi todos él, que es una cosa que tampoco hemos visto en todos los partidos, o que cuando hemos visto, recuerdo por ejemplo el partido ante el Sevilla, que gana 3 duelos en el área y falla los 3, porque en ese caso no estaba inspirado, ayer estaba inspirado y se notó mucho como casi cada disparo iba a gol, y la verdad es que aquí ya se solucionó el partido del Atleti, porque ya después el resto casi que fue más una exhibición del Atleti para decir, oye, vamos a tranquilizar el juego y vamos a descansar incluso con balón, porque la Real ya no tenía nada que hacer. Sin lugar a dudas, ayer a Sorloth le salía absolutamente todo, muy poderoso, ganaba todos los duelos ahí dentro del área, e incluso en el remate que pudo ser el quinto gol. Ese remate, cuando lo sacas, es un remate complicadísimo, fuerte, que va al larguero, pero creo que todos los goles fueron un muy buen remate por parte de Sorloth. ¿Qué es lo que tiene el fútbol? Que cuando te salen las cosas va todo seguido. Hay veces que dices, pero ¿cómo puedo ser tan bueno de repente? Y ayer tenía ese día Alexander Sorloth, lo contrario la Real Sociedad. Cuando tienes el mal día, sale absolutamente todo mal. Pero es lo que hay que pedir a Sorloth, que tenga ese protagonismo dentro del área, porque ha habido partidos, muchos en los que se colgaba mucho centro al área. También algo de que, bueno, que habla un poco del equipo en general, muchos de esos centros este año creo que es una de las asignaturas pendientes de cara a la próxima temporada, mejorar los centros, porque había algunos de una calidad dudosa el envío de esos balones, pero ha habido partidos a lo que voy, que se han colgado muchos balones al área y nunca veías esa figura del 9, no aparecía. Mismamente contactar algún centro y más Sorloth, que estamos hablando que a veces es lo que por eso le exiges tanto a Sorloth en ese juego de espaldas, en ganar esos duelos por arriba, no solo dentro del área. Estamos hablando de un futbolista de 1,94 y Sorloth, ¿qué pesará? Yo creo que será tipo jugador rugby, peso, altura muy parecida, estará cerca de los 95 kilos o por ahí. Es un jugador con un poder y un físico
que muy pocos centrales pueden estar a la altura. Y mira que los centrales ahora en el fútbol son muy grandes y es lo que necesitamos de Sorloth, que ayer marca esos 4 goles, pero me gustó mucho su partido en general. Así que ya creo que hemos hablado mucho del noruego, aunque habría que seguir casi hablando porque es un hecho y un hito que no sé cuándo volveremos a ver, no solo en el Atlético de Madrid, sino en la Liga Española y que cerró todo con luego una grandísima ovación totalmente merecida. Sí, tengo aquí los datos que comentaba antes al principio. 10 minutos 46 segundos, es el hat-trick más tempranero de la historia de la liga, supera a Mundo del Valencia, que lo hizo a los 15 minutos frente a la Real también en 1941. Entre el primer y el tercer gol de Solo, todo esto son datos de Mr. Chip, solo transcurrieron 3 minutos y 57 segundos, no se veía algo así en liga desde los 3 goles de Bebeto al Albacete, también en 4 minutos, el 1 de octubre del 95. Es el hat-trick también más rápido en cuanto a tiempo transcurrido entre el primer y el tercer gol, superando el de Gameiro al Sporting. Recordamos a Gameiro que salió del banquillo en ese partido en el Molinón y marcó 3 goles, pues Sorloth superó ayer en eso también a Gameiro. Es el segundo jugador Sorloth que marca 4 goles en media hora en toda la historia de la liga. El primero fue Mundo contra Valencia, ese partido que decía antes ante la Real Sociedad en 1941. Y además también, por cierto, se convierte en el quinto futbolista de la historia de la liga en que marca un póker a su ex equipo. Recordemos que Sorloth estuvo en la Real Sociedad. No fue un gran paso por la Real Sociedad, pero vamos, ayer yo creo que se estaban tirando de los pelos los aficionados de la Real. Y lo dicho, ya después de ese póker, de ese cuarto gol de Sorloth, casi no pasó nada. En la primera parte, sobre todo, después de la media hora, no hubo muchas más ocasiones de gol por parte del Athletic, no hubo ninguna para la Real Sociedad. Llegábamos al descanso y en la segunda parte un poco parecido. Yo creo que el Atlético de Madrid estaba muy tranquilo. Hubo algún acercamiento, creo que hubo un disparo lejano, no sé si fue de Giuliano que se perdió, también una buena conducción de Lino, pero ya creo que poco había más que hacer en el partido. Había cambios, por supuesto, entraba en el 55 Nahuel Molina, Llorente se movía al centro del campo, Molina en el lateral derecho, se mantenía el sistema. No hay mucho que decir, creo, del rendimiento de Nahuel Molina, más allá de alguna pérdida que tuvo en la segunda parte, pero bueno, tampoco ocurrió nada importante. Y ya después el resto de cambios, porque entraban Lemar y Griezmann. Lemar en banda izquierda, movía el sistema Simeone, volvía al 4-4-2 con Griezmann metiéndose mucho por dentro con Alexander Sorloth. Y lo que decía Diego también, ovación espectacular para Sorloth, todo el mundo de pie, una ovación como hace mucho tiempo que no veo en esta temporada en el Atlético de Madrid. Entraba Correa después en el 74 y Gallagher para reforzar al equipo. Pero lo dicho de los cambios es que no hay mucho que comentar. Quizás de Griezmann decir que no se notó mucho su presencia en el campo en un partido que ya estaba resuelto, y creo que esto también habla bastante de que Sorloth le ha comido la tostada a Griezmann. Ya creo que debería haber empezado de titular, sobre todo viendo el nivel de Griezmann en los últimos partidos, y veremos a ver si se mantiene esto. Ojalá, yo creo que es el mejor rol para Griezmann, salir desde el banquillo, aunque ayer no pudo participar mucho. Y bueno, Correa, más allá del resto, sí que tuvo una jugada en la segunda parte, al final del partido, metiéndose ahí entre los centrales y sacando un disparo que para bien Alex Remiro, pero más allá de eso, no mucho más por parte del Atleti, tampoco de la Real, que creo que disparó solo una vez a puerta, que fue un disparo bastante fácil para Jan Oblak. Sí, fue una segunda parte ya bastante descafeinada, todo, todo se hizo en la primera, como es normal, la Real totalmente fuera del partido y luego el Atlético de Madrid pues un poco ya a ver qué pasa, no había ningún tipo de motivación extra, lo dicho, acabar con esa portería a cero, pero el daño ya estaba totalmente hecho y el partido estaba ganado desde el minuto 10 prácticamente, pero aún así creo que el Atleti hizo lo que tenía que hacer, estuvo serio, ya con un ritmo muy bajo de partido. De los cambios no se puede decir gran cosa. Correa sí que estuvo mucho más participativo, con alguna buena jugada y una muy buena parada de Remiro, muy buen movimiento por parte de Angelito y luego también un buen remate. Lo único que es un auténtico paradón del portero de la Real. Tuvo varias jugadas participando, del resto no podemos decir gran cosa por el contexto del partido. De Griezmann, de nuevo, muy desaparecido, pero bueno, yo creo que ya no voy a hablar antes de la cuenta porque ya sabemos cómo funcionan las cosas, pero yo creo que ya está más que claro el rol de Griezmann en este final de temporada y seguramente si se queda en la próxima temporada. Primero, por lo que hizo Sorloth ayer, que ya ha tirado la puerta abajo para ser el nuevo titular y más que merecido, y luego eso que Griezmann en 2025 es un desastre, pero bueno, no voy a volver a insistir en ello porque es algo que hablamos cada vídeo, ya sabemos más que de sobra el rendimiento del francés en este año y yo creo que así se cerró un día del niño perfecto
con esa sesión de activación desde la mañana, todas las actividades, y luego con lo que se pide en este tipo de partidos. Un partido con goles, divertido, y yo creo que nos divertimos muchísimo, alucinando con el póker de goles de Sorloth, que parecía que acababa metiendo 10 y se convertía en el pichichi de la liga. Pero nada, muy buen partido del Atleti. Ojalá sea la imagen que veamos en estos últimos 3 partidos y en el Mundialito de Clubes, que es una competición que reiteramos importantísima para el Atlético de Madrid a nivel económico. Y yo creo que se ha comentado Mm, todo. Vamos eso con las sí, estadísticas y vamos poco más. con las estadísticas. Es verdad, se me olvidaba el disparo al palo de Sorloth, que no lo había comentado en la segunda parte. La única pega también del partido es el horario, porque siendo el Día del Niño y ves a algunos chavalines ya dormidos en el asiento, porque la hora era, vamos, criminal, a las 9 de la noche, un Día del Niño. Pero bueno, al menos el partido creo que lo disfrutaron los primeros minutos, que fue lo importante, ese hat-trick y el cuarto gol de Alexander Sorloth. Aquí vemos 13 disparos del Atleti, 7 de ellos a puerta, tan solo uno de la Real en 6 ocasiones, 61% de posición para el Atleti, 39% para la Real, más pases del Atleti, 91% de precisión de pases, 7 faltas a 12, una amarilla tan solo en el partido que fue para la Real. Un partido bastante cómodo en general, 3 fueras de juego a 1 para cada equipo, 3 corners para cada equipo, así que, bueno, yo creo que así podemos cerrar este análisis de esta victoria que da la 13ª clasificación, como hemos dicho al principio, para la Champions. Simeone se refería a eso en rueda de prensa, decía que, bueno, se acuerda mucho siempre de las palabras de Gilmarín cuando llegó al Atlético de Madrid Simeone, de que el objetivo no, la necesidad, dice Simeone, era entrar en Champions cada año, y decía Gilmarín que las 5 temporadas siguientes tenía que entrar en Champions, al final han sido 13 seguidas, así que ahí está ya el registro, que esperemos que siga siendo así en los próximos años también por parte de Simeone como entrenador del Atlético de Madrid. Así que lo dicho, cerramos aquí este análisis del Atlético de Madrid 4, Real Sociedad 0. Ha sido un placer, Diego. Igualmente, Dani, eso es muy importante porque creo que el Atlético de Madrid algún año podría haber pegado el tropezón. Es cierto que en la Liga Española esas posiciones tampoco ha habido un equipo que diga, bueno, puede estar ahí, pero creo que otro club con un entrenador distinto, creo que seguramente hubiese tenido ese bajón mismamente en la liga alemana, el Dortmund puede estar cerca este año y fíjate que la Bundesliga pues se reduce un poco el tema de los equipos grandes de Europa que no han estado en Champions y el Atlético de Madrid sí que lo ha estado. Lo único que eso, lo hemos normalizado y creo que no hay que hacerlo. Ahora el objetivo está muy claro cada temporada que es entrar en Champions, pero bueno, yo creo que todo aficionado del Atlético de Madrid, tanto y no solo aficionados, los jugadores y Simeone quieren algo más y ojalá este año se le puedan dar el resto de herramientas necesarias para que ese objetivo de convertir en Champions pueda ir más arriba y poder estar más cerca de competir por todo, como se hizo este año hasta el mes de marzo, pero hay que competir hasta el final de temporada y es lo que le ha faltado al Atleti, así que nada, a seguir adelante, objetivo cumplido y ver un buen Atleti en estos últimos 3 partidos. Pues lo dicho, muchas gracias a todos por haber visto aquí el vídeo en el análisis de padres a hijos, y nada, nos podéis dejar en comentarios qué os pareció a vosotros el partido de ayer, cómo vivisteis esa exhibición de Alexander Sorloth, qué esperáis también de cara al final de temporada, si creéis que Sorloth puede mantener el nivel de aquí a los últimos partidos. Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.